Si no creen en Dios, ¿en qué creen? Porque todos estamos diseñados, ¿no?, a nivel natural y espiritualmente para creer en algo, para tener fe. Tú puedes decir, yo tengo fe en que mañana va a salir el sol. Tengo fe en que la fe... Lo que pasa es que la fe está enfocada en otras cosas que no son Dios en la mayoría de la gente. Creo en Dios, pero no creo en las religiones. Claro, porque... ¿Qué contestan ustedes a eso? A ver, te toca. Bueno, yo creo que como decía, cuando nosotros vamos a algún lugar y hablamos de Dios y intentamos bendecir a la gente con lo que tenemos dentro de nuestro corazón, porque no se trata de reglas, ni de mandamientos, ni de leyes, se trata de una vivencia de vida, ¿sí? Experiencias que uno vive. Lo primero que te pregunta es a qué iglesia pertenece, a qué institución va. Entonces nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablando con Neri. Hoy queremos hablar de algo que se siente en la calle. Hay menos creyentes, o al menos menos gente que se identifica con una religión concreta. A la vez, muchas personas creen en algo: energía, espiritualidad, bienestar, propósito, pero desconfían de las instituciones. ¿Cómo se interpreta esto desde la fe cristiana evangélica? ¿Qué respuestas ofrece cuando el mundo parece ir a trompicones? Guerras, polarización, ansiedad, sociedad y un ritmo de vida que no nos deja respirar. ¿La gente ha perdido la fe o ha cambiado la forma de buscar sentido? Hoy nos acompaña en esta ocasión el pastor Melchor Gómez Fernández, de la Iglesia Solo por Amor a Jesús, y Miguel Valerón. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nelly? Muchas gracias por invitarnos. Muy contento de estar aquí y de poder disfrutar y de ver el nuevo desafío que tienes por delante. Soy la verdad que muy contento y te doy la enhorabuena, ¿no? Y bueno, y también encantado de estar con Melchor aquí y poder hablar un ratito. Muchísimas gracias. El placer es mío, siempre. Vamos a ver, era la fe, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué creen ustedes qué creen, mejor dicho, ustedes, qué es lo que ha alejado más a la gente de la fe? ¿El mundo actual, las prisas, las guerras? ¿Qué es lo que está alejando a la gente de la fe hoy en día? A ver. Como bien te decía antes, el maestro es el Mar Melchor y yo ya está aquí a su vera. Pero bueno, para romper un poco el hielo, es una pregunta muy amplia, pero yo creo que si tuviese que quedarme con una, yo creo que son las miles, millones de distracciones que el ser humano tiene hoy en día para poder llenar ese vacío dentro de nosotros. Hace que muchas veces la fe vaya decayendo, porque, entre otras cosas, el ser humano siempre necesita creer en algo, ¿no? Una de las preguntas que yo también me he hecho, ¿no?, hablando de la fe y de los ateos y demás, y fíjate que esta es interesante, es ¿en qué creen los ateos? Si no creen en Dios, ¿en qué creen? Porque todos estamos diseñados, ¿no?, a nivel natural y espiritualmente para creer en algo, para tener fe. Tú puedes decir, yo tengo fe en que mañana va a salir el sol. Tengo fe en que la fe... Lo que pasa es que la fe está enfocada en otras cosas que no son Dios en la mayoría de la gente. Pero creer, todo el mundo cree, hasta el propio ateo. Lo que pasa por diferentes situaciones hacen que de alguna manera no vean a Cristo, a Jesucristo, como el centro de la fe. Porque esto lo diseñó Dios. O sea, si Dios nos hizo, nos creó a su imagen y semejanza, dejó una parte dentro de nosotros espirituales para que nosotros, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿hemos dejado de creer en Jesucristo, Melchor? Bueno, yo creo que más que dejar de creer, lo hemos olvidado, ¿sí? Porque date cuenta que España ha sido una tierra muy, muy creyente, ¿sí? Y nuestros padres, nuestros abuelos, pero yo creo que la fe, como tú decías, se ha perdido porque se ha olvidado la fe genuina y verdadera, ¿sí? Como decía Miguel, fuimos creados, somos un ser compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios
Y creo que la fe es algo divino, viene del cielo, es algo que tú recibes de Dios y nosotros como fuimos creados para recibir esa fe, como dice Miguel Ángel, que es verdad, el hombre natural necesita llenar ese vacío que solamente puede llenar Dios con entretenimiento, distracciones, y el mundo está lleno de entretenimiento y distracciones. ¿Qué es lo que yo creo? Que el problema es que las distracciones y el entretenimiento en un extremo, y ya se ha llegado a ese extremo, está haciendo mucho mal a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios, a las familias en general. Y vamos a ver, ¿y cómo se vive la fe cuando la gente deja de confiar en la iglesia? La institución. Esa para ti, dice, Creo yo creo que es imposible tener fe, como decía Miguel Ángel también, que he acertado la palabra, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que la gente no puede tener fe porque las religiones del mundo han hecho mucho mal, y las instituciones más todavía. Las instituciones de este mundo han puesto el nombre de Dios en sus pancartas, la han puesto en sus paredes, la han puesto como bandera, y todo el mundo dice pertenecer a algo. Por naturaleza caída necesitamos pertenecer a algo, agarrarnos a algo. Yo soy de este partido, yo soy de esta iglesia, yo soy de este... Y creo que... Este equipo fútbol. Muy bien, claro, el fútbol. Siempre necesitamos pertenecer a algo y porque fuimos creados corporativamente. Mira, yo creo que eso es corporativo, sí, algo totalmente que nace de la vida de Dios. Y como decía, creo que las instituciones religiosas han hecho muchísimo daño, y quiero poner un punto enfocado en que Jesús no tiene nada que ver con las instituciones ni con las religiones del mundo. Llámese como se llame. Llámese iglesias protestantes, iglesias católicas, iglesias... Da igual. El cristianismo es una persona, nada más y nada menos. Y se llama Jesucristo. Pero no llega gente a veces diciéndoles que estuvo bien lo de los ateos antes, pero te dicen, no creo en Dios, pero sí tengo mi propia... no, perdón, creo en Dios, pero no creo en las religiones. ¿Cómo? Que no es lo mismo de ateo, ¿no? Creo en Dios, pero no creo en las religiones. Claro, porque... ¿Qué contestan ustedes a eso? A ver, te toca. Bueno, yo creo que como decía, cuando nosotros vamos a algún lugar y hablamos de Dios y intentamos bendecir a la gente con lo que tenemos dentro de nuestro corazón, porque no se trata de reglas, ni de mandamientos, ni de leyes, se trata de una vivencia de vida, ¿sí? Experiencias que uno vive. Lo primero que te pregunta es a qué iglesia pertenece, a qué institución va. Entonces nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Entonces nosotros no basamos nuestra fe en ninguna institución, sino en Cristo Jesús. Y si nosotros somos capaces de enfocarnos en la fe que viene de Jesucristo, no en las instituciones han hecho mucho daño. ¿Tú eres protestante? Sí. Pues cuando mi hermana estuvo en el protestantismo y se separó del marido. ¿Tú eres católico? El catolicismo, los curas le hicieron muchísimo daño. Sí. Y eso es lo que ha sucedido, Neri. 100%. Han hecho tanto mal que todo el mundo tiene algo que decir. ¿Eres evangélico? Te sacaron dinero. La iglesia nada más que te quiere sacar el dinero. ¿Sí? Y cuando llegas con dinero, y cuando sales sin nada. Eso no es Cristo. Cristo. Separemos a Dios, al Dios verdadero, de las religiones del mundo o de los nombres de las instituciones, porque así nadie va a querer venir a Dios ni quiere conocer a este Dios que realmente... Pero esto que ha sido intencionado entonces, porque vamos a ver, Jesucristo, más de 2000 años, ¿no? 3000 años, 2000 y pico años de historia, y muchísimos seguidores en todo el mundo. Al final, ¿con qué intención? Hay menos, como comenzábamos, se está haciendo que la gente tenga menos fe. ¿Cuál es la intención si nos convertimos todos en ateos, como tú? La claridad está en que, o por lo menos a través de la experiencia de todos estos años y poder examinar y estudiar un poco los testimonios de la gente, mi reflexión sobre ello es el desconocimiento. Es decir, si yo... que nosotros nos conocemos, llevamos pues varios meses juntos. A medida que vamos conociéndonos, tú sabes cosas de mí y yo puedo saber cosas de ti. De tu marido, por ejemplo, pues llevas muchísimos años, no hay nadie que conozca mejor a tu marido que tú. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en la etapa de noviazgo a que en la etapa de matrimonio y los años que estuvieron juntos. Y ahí vas viendo cómo es su corazón, cómo reacciona ante los problemas, con las situaciones difíciles, cómo las adopta, cuál es su carácter. Cuando hay situaciones específicas, lo vas conociendo poco a poco. Pues de alguna manera Dios es así, es decir, no podemos tener
nos hacemos una imagen equivocada de Dios porque no le conocemos. No vamos a las Escrituras, porque la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios, es más cortante que espada de 2 filos, ¿vale? Que atraviesa prácticamente todas las coyunturas, los huesos. ¿Por qué? Porque discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios, todo el mundo quiere ir a la palabra de Dios para encontrar un libro que les resuelva los problemas. Y la palabra de Dios te confronta con tu propia naturaleza. Es decir, yo tengo que examinarme a mí mismo. Es decir, yo no creo, ¿cómo soy yo? A veces reacciono mal, tengo problemas internos en el cual a veces odio, a veces tengo rabia, a veces tengo celos. Cuando alguien me hace algo, la ofensa, voy y actúo de una forma diferente porque el que me la hizo me la paga. Soy obsesivo a veces con el dinero, con la codicia. Si puedo tener para mí el egocentrismo, intento llenarlo mío y el otro que se dé. Hay muchas frases que hacen muchísimo daño a Dios y a Cristo. Y muchas de ellas dice, vive 3 días, que aquí vamos a estar 3 días y aprovecha y disfruta todo lo que tiene, que aquí lo vamos a dejar todo. Hay diferentes frases que han hecho tanto daño, sobre todo han alejado la fe. El cristianismo es completamente lo contrario. De decir tú que tú crees en Dios a ser cristiano hay un abismo. Decir que crees en Dios es lo más superficial del cristianismo. Creer en Dios supone una transformación silenciosa a tu interior que va cada día aumentando porque vas conociendo más de su palabra, porque vas teniendo intimidad con Él, porque vas conociendo las palabras cuando dice yo soy el camino, la verdad, la vida. Ese versículo a mí me transformó mi vida y el testimonio que yo doy como persona fue ese, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. A mí me impactó que nadie, absolutamente en la historia de la humanidad, había dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. Un hombre. No lo dijo ni Buda, no lo dijeron en ninguno de los profetas, ninguna de otras religiones dijeron que yo soy el camino, la verdad. Él se autoproclamó como Dios y por eso lo mataron y entregó su vida. Él siendo Dios entregó su vida por el pecado, por todos nosotros, para darnos cuenta que Él se humilló. Y que el amor que Él siente por nosotros es para que nosotros entendamos y comprendamos que Dios no te va a juzgar por tus pecados, sino que el amor y la mano tendida que Él tiene para que tú vuelvas a su camino, para darte vida nueva, por eso se cumple cuando Él decía, la paz que yo doy el mundo no la puede dar. Sí, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de sí. Yo eso no lo entendía y muchas veces lo hemos hablado. Señor, ríos de agua viva, la paz que el mundo nos da. Hasta que le conocí de una forma personal, de cuando yo estaba en situaciones difíciles, pude entender y comprender que el Espíritu Santo me transformó por dentro y sentí una paz que este mundo no me la podía dar. Ahora te conozco de cerca. Y esa palabra que dice Dios, de oídas te había oído, pero ahora sí que te conozco de verdad. A mí me encanta, en distintas conversaciones que hemos mantenido, Miguel Ángel, esa pasión, ¿no? que tú tienes, y además se nota, igual que con Melchor o distintos testimonios que yo he conocido a través de ustedes, me sorprende, ¿no? Cómo han llegado a esa, porque además cuando hablan de Dios, se les transforma también la cara, o sea, se les nota y no sé... sí, el gozo que decía Miguel Ángel, un gozo... Pues causan, digo, ¿cómo se llega a eso? Pero antes de contestarme, ¿cómo se llega a eso? Vamos a ver, Melchor, ¿la fe se hereda o es algo que se trabaja? Porque al final es algo que llegamos a una casa, ¿no? Yo crecí así, ¿no? Pero también son linajes bendecidos. Claro que también tienes, sí, ¿verdad? 100%. No, es como dice Miguel Ángel, son linajes bendecidos, pero la persona, para alcanzar la fe, es Dios quien viene a entregarla. Tú solamente tienes la capacidad de recibirla. Y es un acto divino e instantáneo y poderosísimo, donde, como dice Miguel Ángel, hay una transformación interna. Como hablaba Miguel Ángel, la religión, o como tú decías antes, la religión no tiene nada que ver con el cristianismo de que es transformado en su interior, porque el verdadero cristiano que es transformado en su interior por medio de la fe es el que muere a su yo, muere a sus pasiones, a sus deseos, a sus verdades, a sus ideales, a sus patrones, a sus pensamientos, ¿sí? Y viene a vivir una vida en Cristo Jesús con frutos, como decía Miguel, los frutos del Espíritu, ¿sí? Y que este mundo no conoce, pero que pueden vivirlo porque fuimos creados para poder transmitirlo y tener esa relación con los demás con medio de esos frutos. ¿Y cómo llega esa conversión? ¿O qué es la conversión hoy? A ver. No sé, recibir el mensaje de las buenas nuevas de Jesús, como decía Miguel Ángel, ¿sí? Por eso decía Miguel Ángel una palabra sabia, y es que el mundo está falto de entendimiento. Hay un texto bíblico en la Biblia que dice,
por falta de entendimiento mi pueblo se pierde, ¿sí? Si no hay entendimiento, siempre la revelación precede a la construcción. Nosotros no vamos a poder hacer nada si no conocemos antes ese algo que tenemos que hacer. Entonces, las buenas nuevas de Jesús llegan por medio de hombres y mujeres que han recibido ya la luz y quieren ser luz. Jesús dijo, ustedes sois la luz y sois la sal de este mundo. La luz no se esconde debajo de una mesa y se esconde en lugares oscuros. Se pone en lo alto de la habitación para que ilumine, ¿sí? La sal mantiene las cosas con vida y mantiene las cosas para tal. Si la luz y la sal no hacen su función, ¿cómo transmitimos el Evangelio? Entonces, para que nosotros podamos, como tú decías, recibir esa fe, necesitamos primero recibir el mensaje de Jesús, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el que murió por nosotros, pero como decía Miguel Ángel, también el que resucitó, ¿sí? Y como decía Miguel Ángel, que me ha gustado mucho, es que los profetas de esta tierra, ¿sí? Los hombres que fueron sabios, que tuvieron una revelación de algo, ellos dijeron un camino, o dijeron una vida, pero el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no viene a mí no podrá vivir, fue Jesús. Vale. Pero, ¿qué dice la fe cristiana cuando el mundo sufre? Lo estamos viendo. A ver. Es poderosísimo porque Jesús vino, quiere decir, el mensaje de Jesús fue sufrimiento y dolor. Él murió en la cruz del Calvario. Él sufrió el rechazo, sufrió los golpes, sufrió el maltrato de Roma, de los fariseos, ¿sí? Y él sufrió tanto que llegó a sufrir hasta la muerte. Quiero decir, hay un momento en el Getsemaní donde sus sudores, dice la palabra de Dios, se convirtieron en gotas de sangre. Científicamente es demostrable por el intenso dolor que una persona puede sufrir. O sufrió en aquel momento. Sí. Pero él lo hizo y nos enseñó. Él sufrió, claro que sí. La Biblia, es que eso es uno de los temas más importantes. La religión miente cuando dice, ven a Dios que todas las cosas se van a solucionar. Ven a Dios que no va a haber sufrimiento. Ven a Dios. Nosotros tenemos un lema en la casa y es, Jesús nunca dijo que el camino fuera fácil, pero el destino sí va a merecer la pena, ¿sí? Él venció y dice, aunque estés muerto, el que cree en mí vivirá. Entonces Jesús no vino a solucionar nuestros problemas, vino a darnos una esperanza de que hay una vida eterna con Él. Hay una esperanza que va mayor que el disfrute o el gozo que podamos sentir en esta tierra. Entonces, tú vas a sufrir, pero en medio de tu sufrimiento, Neri, y eso lo he vivido yo, por eso te lo cuento, en medio de una pérdida de un ser querido, en medio de un sufrimiento, de un problema o de una dificultad, siente un gozo que en medio de la tristeza te siente en paz. Esa paz que dice a mí que el mundo no puede dar. Claro. ¿Sí? Pero también es muy típico, ¿no? En toda la gente, en toda la humanidad, en cuanto tenemos un problema, ¿no? E inmediatamente pensamos en Dios, pedimos ayuda a Dios. ¿Cómo se resuelve eso? Porque antes te preguntaba precisamente con el sufrimiento que hay en el mundo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esa fe? Pues cuando tiramos de él cada vez que pasamos algo, ¿qué opinan ustedes? De eso, ¿cómo lo interpretan, mejor dicho? Fíjate, el dolor para mí, y esto no quiere decir que es algo personal, en mi transformación, en mi relación con Dios, al punto en el que llego hoy, para mí el sufrimiento y todos los problemas los he visto como parte fundamental de mi transformación a Dios. Yo me he acercado a Dios gracias al sufrimiento. Cuando yo tuve la lesión con 23 años, que se me acabó mi carrera, que me rebelo contra Dios, porque muchas veces el ateísmo, bueno, el ateísmo, pero el no creer en Dios, en muchas personas, y eso lo he podido comprobar personalmente con amigos, que no es que no crean en Dios, sino tienen una ofensa contra Dios. Es decir, al tener una ofensa contra Dios porque no se le ha cumplido, porque le ha ocurrido algo a nivel personal, pues ahí Dios ya no existe, porque es un Dios malvado y no es un Dios bueno que no me resolvió el problema cuando yo estaba en las situaciones. Pero es que realmente nosotros, si nosotros conociéramos verdaderamente a Dios, Dios se te va a dar el consuelo suficiente. El sufrimiento para mí ha sido la llave que ha hecho ponerme de rodillas. Y cuando tú te quebrantas un corazón contrito y humillado, Dios no echa fuera. Y eso es bíblico y está escrito. Y eso yo he recibido de parte de Dios. Cuanto más lágrimas he derramado en mi vida, cuanto más he estado de rodillas, mayor gracia y mayor consuelo he encontrado de Dios. Y eso me ha hecho que mi relación con Él sea cada vez más fuerte. Y que todos los problemas que llegan a mi vida los pueda entender desde un punto de vista. Y Dios a veces le dice al ser humano, yo permito a veces el dolor como megáfono a este mundo de sordos. E incluso así, muchas veces no le escuchamos.
y seguimos dando la espalda. Porque vivimos ajeno a Dios toda nuestra vida, no le agradecemos lo que Él nos ha dado, que es la vida, el sol, el aire, todo lo que tenemos, es porque Él, Dios, lo ha permitido, no somos agradecidos, pero rápidamente nos quejamos contra Dios. Esa es la naturaleza humana, porque es lo que te comentaba antes, examinarnos a nosotros mismos, somos egoístas por naturaleza. Queremos todo, queremos echarle la culpa a alguien y recibir siempre todo lo mejor en nosotros. Y Dios nos está diciendo, analiza, porque nuestra naturaleza humana, nuestro corazón, es pecaminoso. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Tiene que ser una intervención divina. Ese Señor, transfórmame. Y a través de la palabra de Dios, cuando tú lees las Escrituras, son impactantes, porque ahí tienes instrucciones para decirte, haz el bien y no el mal, apártate del mal, búscame. Pero si hubo una ofensa primero, ¿no? Para tener ese rencor o decir, no quiero a Dios, ¿no? Entonces, en un primer lugar, tuvo que haber una creencia. ¿Por naturaleza o por...? No por naturaleza. Innatamente de la Innatamente, efectivamente. interior. Esa... Es innato el creer. El creer, en este caso, en la figura de Dios. ¿O qué? Es innato, pero déjame aclararte un poquito sobre la ofensa que acabas de decir que es importante. La mayoría de la ofensa se produce cuando las personas pierden a seres queridos. Ahí es donde he visto esa relación más fuerte, más difícil y complicada. Siempre hay gente a lo mejor que no ha creído nunca en Dios o ha vivido una fe un poco superficial, pero en ese momento, cuando hay una pérdida, cuando te desarraigan algo, un padre, un hijo, una madre, que es el dolor más tremendo que podamos pasar. Cuando conoces la muerte. Cuando conoces la muerte, pero el desconocimiento de Dios muchas veces, y no digo que ese dolor y ese duelo lo pasamos todos, creyentes y no creyentes, o sea, al final. Sí. Pero la esperanza que Dios ha puesto, entender y comprender a Dios de una manera de que esta vida, ¿vale? Dios te ha dado una eternidad para vivirla con Él, que el tiempo que estemos aquí, Dios te ha ofrecido una esperanza. Entonces, cree en mí, que yo hago morada para vosotros. Jesucristo, yo soy la resurrección, la vida. Esta mañana precisamente estaba leyendo nuevamente el versículo de Lázaro, cuando fue resucitado con María. Decía, Señor, le decía a sus hermanas que Lázaro había muerto, ¿no? Y le dice, Señor, yo sé que Lázaro, mi hermano, resucitará en el día postrero. Cuando el día decía, le decía a Marta, María, dice, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Hay que entender y comprender esas palabras. Dios Jesucristo te está diciendo directamente que Él es la resurrección, que igual que Él resucitó, si tú crees en Él también vas a resucitar. Y nuestra mente limitada nos cuesta poder ver eso, algo tan espiritual, pero es transformador en nuestra manera de enfocar nuestra vida. Ya no empiezas a ser tan egoísta, ya empiezas a vivir para los demás, ya no deseas tanto las cosas materiales, porque lo que Dios tiene preparado para ti es algo que no nos podemos entender por nosotros. Entonces es importante simplemente saber que merece la pena confiar en Cristo. Pero ¿cómo traducimos esa fe en hechos concretos y no solo en palabras? Yo creo que son procesos, como decía Miguel Ángel, sí, son procesos. Dios no perpetra las cosas, ¿sí? Dios no quiere que pierda un ser querido, Dios no quiere que pierda un trabajo, Dios no quiere que un matrimonio se rompa, Dios no quiere que se te rompa el coche, Dios no quiere que pierda algo que aprecia, pero las cosas suceden. Que Dios no lo perpetre no significa que Dios no esté en el proceso, ¿sí? Él está cerca de nosotros. Muchas veces nosotros no lo podemos ver y muchas veces el sufrimiento ese que decía Miguel Ángel es el que Dios utiliza, ¿sí? Aunque no lo haya producido Él, sino que lo ha producido nuestro libre albedrío. Es que lo que hay que entender claro es el conocimiento de que Dios nos creó con libre albedrío. Eva, cuando pecó en el Edén, pecó porque fue atraída con sus ojos y fue seducida. Le dio a Adán y pecaron. Ellos conocieron y dijo, el enemigo le dijo, si comieras conocerías, no moriría. Entonces, la muerte llegó por medio del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, cuando nosotros sufrimos, Dios utiliza ese sufrimiento para llevarnos más cerca de Él y deshacernos del pecado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cuál es verdaderamente el enemigo o el archienemigo o la antítesis de Dios? Es Satanás, no. Satanás es un ángel caído. No tiene poder con Dios, no tiene parangón. El verdadero enemigo de Dios era la muerte, pero Dios sentenció en el Edén y dijo, tú, de tu simiente mujer, saldrá uno que pisará la cabeza y tú le herirás en el cancañar. Pero él ahí sentenció la muerte. Entonces, hoy
La fe y la esperanza te lleva a lo que Jesús dijo. Yo soy el camino y la verdad de la vida. El que cree en mí vivirá, porque aunque esté muerto, el que crea en mí tendrá vida. Yo he muerto, pero el tercer día resucitó con poder y gloria. El Dios Padre, el Espíritu Santo y todas las cortes celestiales, en ese sepulcro que parecía un lugar de muerte y de oscuridad, se volvió el nuevo Edén, donde de la muerte salió la vida. Neri, tú imagínate que para el ser humano natural sin fe, la muerte es el fin. Han querido sacar ideales, han querido sacar historias del purgatorio, han querido sacar ideas de la mitología griega que se cruzan, pero realmente Jesús fue a la muerte, se llevó cautiva la cautividad de la muerte, y para el hombre natural la muerte es el fin, para el creyente es la promoción para entrar a la eternidad, porque la muerte era lo que nos iba a separar de Dios eternamente. Y Dios venció la muerte, la cogió por la berchera y dijo estas palabras: muerte, ¿dónde está tu muerte? Muerte, ¿dónde está tu yo? Muerte, yo soy tu muerte. Bueno, ahí me haces pensar otra pregunta, Melchor, y es la siguiente. Entonces, tenemos fe, somos creyentes, o nos agarramos a la creencia de Dios para lo que no conocemos, que es la muerte. Pregunto. A ver. Ese peine tiene que pasar por todas las cabezas, ¿sí? Sí. Y dice la palabra de Dios, parafraseando la palabra: gracias que tenemos que morir todos, ¿sí? Porque si no, si en este cuerpo de carne, ¿sí? Y gracias que somos de tierra, ¿sí? Compuestos de la tierra. Porque si somos tan orgullosos, tan vanagloriosos, que creemos que el mundo es nuestro, creemos que nunca vamos a partir, creemos que nunca nos va a pasar nada, sino que cuando te enfrentas a la muerte de un ser querido, de una persona, te pones malo, es cuando tú, como decía Miguel Ángel, cuando tú tienes un tiempo de meditación, un tiempo de selat, donde tú reorganizas, donde tú valoras las cosas, das prioridad a cosas que antes ni dabas sentido, pero sí. Creo que la muerte puede significar un antes y un después, o un punto de flexión para que la gente pueda volver de nuevo a creer. A creer. ¿La fe sirve para atravesar este mundo o sirve para atravesarlo sin romperlo? Bíblicamente escrito está la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué le pasa al ser humano? Que tienen que ver para poder creer. Si no, su fe es una fe. Entonces con Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque Dios, realmente la esperanza es aunque nosotros no veamos ciertas cosas, sabemos que Dios está al control de toda nuestra vida. Entonces el proceso, como bien tú ves en la pregunta, el proceso para pasar esta vida, no, la fe es para creer en un Dios que nos ha hecho, nos ha creado su imagen y semejanza, que nos ama con un amor incomprensible por nuestro raciocinio, nuestra mente limitada, y que está pendiente de todos nosotros. ¿Cómo te hago el ejemplo? Porque Dios es tan coherente cuando hace las cosas, cuando crea las cosas, lo vamos a hacer de forma natural. Padre y madre, tú tienes tu hijo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿sientes amor por tu hijo? Si a tu hijo le pasa algo, ¿cómo te sientes tú? El amor es que tú sientes por tu hijo cuando se dobla una uña, cuando se cae. Estás todo el día dándole instrucciones. Sí. No cojas el coche y bebas y cojas el coche porque puedes tener un accidente. Sí. ¿Vale? De la misma forma que tú se lo dices a tu hijo, no se lo dices a otra persona. Con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque el amor y el temor que tú tienes porque le pase algo, por el amor que tú sientes por él, te desvives para que tenga. O sea, si tu hijo te hace cualquier cosa, te puede decir, le perdonas. Que no perdonarías de la misma forma a otra persona. Pues ese es el amor de Dios, que siente por cada uno de nosotros, que a pesar que la hemos hecho una y otra vez, Él siempre nos perdona. Y si tú te postas de rodillas, Señor, perdóname, Él te vuelve a perdonar 70 veces 7, todas las que tú necesites. Y el amor y el cuidado que tiene por ti no es imaginable a lo que realmente Él quiere darnos a nosotros. Y me da pena que la gente se pierda esto. Claro. Me da realmente pena. Y a veces lloro y mis lágrimas caen. Porque, igual que con el tema de la muerte, también me siento mal porque no, es que nos morimos y no hay nada. Es que hay que hablar del infierno. Hay un cielo y un infierno. Y Dios no quiere, es un pomo que tú hables. No es porque Dios te mande, sino porque estás abriendo la puerta. Despierta, arrepiéntete, vete a Dios, Señor, perdóname. Me cuesta creer, me cuesta acercarme a ti, pero dame fuerzas para hacerlo. Dios no es un Dios que es de piedra, que se mantiene inmóvil. Es tu sensibilidad, tu corazón roto ante Él, en que Dios va a poner todos sus medios para Él atraerte con lazos de amor a tu vida. Acabas de nombrar el perdón y quiero ir a esa parte, ¿no? Porque, como comentaba antes,
Es verdad que viéndolos a los dos, esa transformación, ¿no? Es lo que expresan sus caras, ¿no? Y esas emociones impacta y quiero que a ver si conseguimos desgranar cómo han llegado a eso, ¿no? Acabas de nombrar el perdón. También se critica mucho esto del perdón, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar a perdonar todo? ¿A través de la fe? ¿Porque tenemos fe? ¿O no es algo que se utiliza? Bueno, tranquilo, haz lo que quieras. Bueno, haz lo que quieras. Si cometes un error, no pasa nada. Yo te perdono. Yo creo que eso es un campo muy amplio, sí, con esto. También, ¿no? Claro, muchísimo. Bueno, todo sería para estar día y día. Pero bueno, yo creo que el perdón ha hecho mucho daño allá a la sociedad en sí, a las familias, no solamente dentro del cristianismo, sino también fuera. Y como decía también Miguel, el conocimiento de qué es perdonar y qué es amar puede traer satisfacción a muchas familias y reconciliación. Una cosa es perdonar y otra es reconciliar. Hay personas que están heridas, golpeadas, maltratadas, ¿sí? Y tú le obligas, la iglesia obligaba a la gente a perdonar, no porque la institución no puede caer, tú tienes que perdonar, porque imagínate qué van a decir de ella, pasó en el antaño. Y entonces ellas, sin sentirlo, decían sí, se callaban y estaba ese bucle de silencio donde por dentro se estaban muriendo, muchos se suicidaron, otros perdieron la razón, ¿sí? Entonces hoy hay que saber diferenciar entre el perdón y la reconciliación. Entonces el perdón es algo que Dios te ofrece para que saque el veneno de tu corazón, ¿sí? Esto trata contigo, no con la persona que te ha dañado. Y la reconciliación, la Biblia sí te enseña dentro del cristianismo de que si tu hermano peca contra ti y se arrepiente del pecado, tú perdónalo, ¿sí? Dios te dice, perdónalo, si se arrepiente. El arrepentimiento es una palabra griega que es metanoia, que es cambio de dirección, ¿sí? 180 grados significa que no vas a hacer lo mismo, ¿no? De ese arrepentimiento falso que hoy hay, me arrepiento, pero mañana sigue haciendo lo mismo, me arrepiento y al día siguiente haciendo lo mismo. Pero creo que perdonar es una decisión basada en sacar esa amargura que puede producir una persona adentro, porque hay frustración, hay dolor, hay temor, hay muerte, ¿sí? Hay que saber sacar. Y sobre todo el uso distorsionado que hemos hecho del perdón. Hipócritamente lo hemos adoptado. Por ejemplo, Dios es bueno, lo perdona todo. O nos perdona todo. Exacto. ¿Entiendes? Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque esa es la justificación que tienes para tú seguir pecando, ¿vale? Y Dios no es un Dios que le puedes hacer mil y una, a lo mejor no es la expresión correcta, pero no puedes jugar con eso. Es decir, Dios lo que te está invitando a que te arrepientas y dejes el mal y sigas el bien. Pero Miguel, eso es muy importante porque hay mucha gente que ya dentro del cristianismo, ¿sí? O fuera, que siguen haciendo el mal. Exacto. Y ellos me tenéis que perdonar porque vuestro Dios es amor. Y eso no tiene nada que ver con nuestro Dios. Dios ya juzgó a los fariseos hipócritas, que por fuera aparentáis blanco y aparentáis perfecto, pero por dentro estáis podridos, estáis llenos de tinieblas, llenos de avaricia. Dice, vuestro juicio ya está pronto, segunda de Pedro. Dice, vuestro juicio está pronto porque ustedes parecéis que sois como las nubes, que parecéis que tenéis agua, pero no dais agua. Sois como la fuente, que parece que tiene chorro de agua, pero no tenéis nada. Vuestros frutos, por vuestros frutos os reconocerá. Entonces, tú dices, yo soy cristiano, pero me sigue haciendo daño. A veces te sigue haciendo daño, ¿yo tengo que perdonarte? No. Hay que saber juzgar y hay que saber discernir entre el bien y el mal. Y aparte, Cristo lo dijo claramente a los religiosos. Es importante porque ellos creían que sabían más, que tienen el perdón de Dios, que eran sabios, que eran eruditos. Y que Jesucristo fue a por ellos, raza de víbora, sepulcros barqueados, que no entráis vosotros, ni dejáis entrar nadie, entráis vosotros al reino de los cielos. Dios es contundente, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no se puede jugar con lo que nosotros creemos de Dios y el sucedáneo que nosotros hacemos en nuestro pensamiento de Dios. Hemos cambiado mucho a lo largo de la historia, ¿eh? Seguimos viendo a esos que parecen muy pulcros. Sí, no, son los más peligrosos. Son los que mataron a Jesús, Neri. Pues, vamos a ver, hoy en día mucha gente lo manifiesta y creo que llevamos hablando a lo largo de todo este podcast precisamente de lo que es la fe. Mucha gente te manifiesta, yo no soy creyente, pero sí espiritual. ¿Cómo ven ustedes eso? Eso es peligroso, Miguel, ¿sí? Sigue tú.
Peligroso porque mucha gente espiritual es capaz de entrar, y con todo respeto lo tengo que denunciar, sí, yo soy un hombre de luz y un hombre de Dios, denunciar, sí, mucha gente entra en la brujería, entra en las creencias de espíritu, y todo eso son espíritus demoníacos, ¿sí? A eso sí que quieren tu dinero, quieres que hagan, que te pongas cositas en las manos, cositas en los brazos, si no están las pulseras, otras pulseras rojas, que intentan coger la Biblia o cosas de Dios, pero te manipulan, literalmente hechicería, totalmente, ¿sí? O sea, no vale eso. O eres creyente, eso de espiritual no es la fe o la creencia. Es que volvemos al principio. Cuando no hay falta de conocimiento, hacemos cualquier cosa que nos digan y nos verla, ¿vale? Tenemos que ir a la luz de las Escrituras. ¿En qué situación nos encontramos a nivel espiritual, carnal, sobrenatural? ¿Qué es eso? ¿Qué mundo espiritual? ¿Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos? Esa es la pregunta. ¿Hay un mundo espiritual? Porque la Biblia lo dice, ¿no? No hay lucha contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. Nosotros no entendemos y comprendemos, si nosotros leyéramos y escudriñáramos y que Dios nos pudiera revelar que hay un mundo espiritual que hay que tener cuidado, y en infinidad de versículos de la Biblia dice, tengáis cuidado con todo lo que es la adivinación, todo lo que es hechicería, todo lo que es mundo espiritual, porque eso es pecado. Y además de eso es un mundo que ustedes no conocen, y que Satanás, que hay que hablar de él, es más astuto que ustedes. Y cuando nosotros cogemos el día de Halloween, todo esto hemos hecho espiritual, nos hemos metido en un mundo sin darnos cuenta, por desconocimiento de Dios, de la palabra de Dios, hemos quitado la Biblia de las escuelas, de los gobiernos, de las tal, ¿vale? Entonces vemos, por ejemplo, la fiesta de Halloween como algo normal y es algo muy peligroso. Entonces hablas de estas cosas, porque hay que hablar sin pelos en la lengua, y acá estamos aquí, aprovechamos. Conoce lo que significa el mundo espiritual, a lo que Dios te llama a que no te metas, ¿vale? Busca el reino de Dios y su justicia, busca a Cristo, Dios mío, Señor, y sal de donde estás. Es lo que decía el hermano Melchor antes. Que no quiero entrar personalmente. Y no es un juicio, ¿vale? Pero cuando hay desconocimiento, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a muchos con las purecitas rojas, porque creen que eso es la ahuyenta contra los espíritus. Fíjate hasta qué cabeza ya, porque eso no es bíblico. Pero porque ¿cómo te va? Vamos a ser coherentes. Un lazo rojo te va a ahuyentar del poder de Satanás. ¿Hasta qué es lo que creemos? Si lo único que te puede ahuyentar Satanás es Cristo, porque Él le venció en la cruz. Él murió por tu pecado, ya Él venció, viajó a los infiernos, tomó las aves. Es que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, si tú no quieres la palabra de Dios, te crees cualquier cosa y te venden cualquier cosa y te lo crees y te pones el lazo rojo. Aparte que el único enemigo que tiene Satanás es Cristo. Si Satanás no se mete con ninguna religión, sino solamente con el cristianismo, porque Cristo es el Rey, es el Señor y es el Dios Todopoderoso. Y referente también a lo que estamos hablando, y ya se dijo Neri, es importante también poder reconocer de que cuando entramos en ese mundo, Dios puso límites. Dice, a la humanidad, ya no solo el cristiano, a la humanidad le puso límite a Satanás y a las huestes de maldad. Le puso límite hasta aquí. No podré hacer. ¿Qué es lo que hace que el enemigo pueda entrar o los espíritus puedan entrar en una familia, en una persona e influenciarla? Nuestras decisiones. Creer en sus mentiras, ¿sí? Es nuestro libre albedrío. Entonces Dios no puede, Dios es Dios. Y Dios no está limitado a nada, pero Dios no va a transgredir el libre albedrío que puso en ti, y tú vas a elegir. Claro. Y es engañador. Y viene a engañarte para hacerte daño. ¿Por qué? Porque la creación más preciada de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. Y destruyendo al ser humano, Dios, destruyendo a nuestros hijos. Si a mí le hacen algo a mi hijo, a alguien ajeno, a mí se me rompe el corazón. Porque sé que me va a hacer sufrir a mí, no porque le hace daño a mi hijo. Pues realmente Él viene a hacernos daño y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Y es triste que estas cosas pasen, ¿no? Entonces es importante dar sabiduría, dar el conocimiento, y ir a las Escrituras para que todas las cosas que nosotros estamos aquí revelando no son invenciones nuestras, sino son reveladas a través de la palabra de Dios, que es la palabra, donde muchísimas personas, y esto es muy importante, desde sus discípulos, dieron su vida, ¿vale? Pero no, es que la Biblia es un libro histórico, ¿no? Un libro histórico. Eran todas las personas, todos los que dieron testimonio y que escribieron los evangelios, murieron, unos crucificados, otros azotados, otros degollados, ¿vale? Una persona va a morir y da su vida por una mentira, pero estuvieron con Cristo, vieron los milagros, vieron... Disculpa, Miguel, porque es que si te pones también a pensar tantos años, ¿no? Tantos siglos que ha estado esta figura,
Yo creo que no hay, yo creo que esto sería otro podcast, ¿vale? Sí, vale, dime. La veracidad de la escritura y la veracidad del personaje de Jesús, no hay otra persona con más credenciales históricas, científicas y comprobadas en este mismo momento donde la tecnología y los conocimientos que hay son abismales, que la persona de Jesús nació hace 2025 años en Jerusalén, un hombre llamado Jesús, hijo de María, y de eso. Está el historiador su Antonio, está Plinio el Joven, está Flavio Josefo, está Agustín de Cerea, historiadores que tienen libros que hablan de Jesús y de sus milagros. Y como tú decías, Miguel, la historia no fue 300 años más tarde hablaron de él, sino que 20 años la misma generación contemporánea habló de él y escribió de él. Vamos a ver, ¿ven riesgos en una fe a medida que solo habla de lo que yo ya pienso? ¿Qué? Peligroso. ¿Peligroso? Porque por ejemplo, si nosotros creemos que lo que yo pienso es una fe mía, puede estar relacionada en un fracaso matrimonial. El día que tenga otra pareja o tenga otra, es un ejemplo. Sí. Va a salir mal porque va a tener la herida y tus pensamientos de cómo fue la primera relación. Por ejemplo, si una fe basada en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, es todo el mal o todo el bien que hemos querido recibir y que consta en nosotros, no en la fe, en la vida o en la persona de Jesús. Hoy la gente busca respuestas. Algunos la buscan en la política, otros en el dinero, otros en el rendimiento, otros en la imagen o en la espiritualidad. Y otros vuelven a la fe. La pregunta no es solo en qué crees, sino qué te sostiene cuando todo se tambalea. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y les emplazo al próximo episodio de Hablando con Neri. Antes de ello, les recuerdo que le den me gusta, por favor, y se suscriban a nuestros canales en todas las redes sociales.